bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática para esta nueva semana que Dios nos da el privilegio de comenzar en este día, domingo 19 de septiembre. Donde quiera esté, le saludamos y le agradecemos su sintonía. Estamos ya para finalizar esta lección ahora con la número 13, la última del folleto de escuela sabática. Ha sido una lección hermosa, hermanos, la verdad. Bueno, los 2 trimestres estos que hemos estudiado, yo creo que nunca habíamos aprendido tanto, ¿verdad?, de las Escrituras en relación a los hechos de los apóstoles como ahora. Así que preparémonos porque ya viene la nueva lección. Está basada en el libro de los Gálatas. Sin duda también ahí el Señor nos va a bendecir grandemente. Amén. En ese tópico sobre el libro de los Gálatas. Siempre comparto el PDF con los hermanos que lo necesitan para imprimirlo allá donde viven y poder así estudiar también la lección en físico. Si usted necesita ese PDF, solicítemelo por WhatsApp al número +, luego el 1 y luego 214-881-4029. Usted lo ve ahí en la pantalla siempre. Ahí escríbame pidiéndome el PDF de la nueva lección sobre el libro de los Gálatas. Aquí están otra vez mis hermanos, listos para finalizar este trimestre, como son Carmelo Ramírez y Tony García. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Aquí estamos nuevamente en este domingo, en este primer día de la semana, para estudiar esta lección última de ya este trimestre. Y hermanos, realmente ha sido una bendición grande, tanto en la primera parte de Hechos como en esta segunda parte. Y yo en realidad pues he aprendido mucho y espero, ¿verdad? Y le pido al Señor que me ayude a que siempre tenga en mente este testimonio de Pablo, siervo del Señor. Así es que saludes a la distancia, que Dios los bendiga. Amén, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y también estoy gozoso de estar aquí delante de ustedes, hermanos, siempre con este compromiso, hermoso compromiso, de escudriñar la palabra del Señor y compartirla con ustedes. Y como siempre, hermanos, oren también por nosotros. Amén. Sé que lo están haciendo y lo necesitamos mucho. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Yo agradezco a Dios que los hermanos me ayudaron durante este trimestre a desarrollar estas lecciones. También los otros hermanos que me ayudaron de las iglesias, les agradezco muchísimo. De verdad, el tiempo que sacaron para estar conmigo y compartir con la audiencia estos estudios tan interesantes fue de mucha bendición para este servidor y también para ustedes, ¿verdad?, que me acompañaron. Así que hermano Tony, hermano Carmelo, gracias porque ustedes fueron los que pues más tiempo sacaron para dedicarlo a Dios, ¿verdad?, en estos estudios. Y espero de que en el nuevo tópico que vamos a estudiar, en el libro de los Gálatas, ustedes sigan siempre dispuestos a servir a Dios en esto de compartir este pan espiritual con los hermanos. Vamos a orar para el estudio de hoy, no sin antes recordarles que ya estamos, hermanos, por empezar esta semana prácticamente que viene. Nosotros vamos a tener la cena del Señor, pero después, al final de este sábado que viene, tendremos la cena del Señor en la iglesia central de Irving, pero después, hermanos, el siguiente fin de semana, del 1 al 3 de octubre, ya tenemos listo para empezar nuestro congreso campestre aquí en Shepherd, Texas, con esa temática tan interesante, la salud en tiempos de crisis, presentada por los doctores en naturopatía, Erin Castellanos, la doctora Erin Castellanos y el doctor Paquito Rodríguez. Ellos van a estar aquí, hermanos, dándonos esa bendición con esos temas que tanto se necesitan en este tiempo. La asistencia es completamente gratis, usted solo traiga su tienda de campaña, su silla de acá, donde sentarse y pues también su comidita, ¿verdad? Porque aquí las instalaciones todavía no están construidas como para decirle aquí tenemos un cuarto y luego tampoco parece que podemos hacer tantos cuartos. Así que es congreso campestre, hermanos. Es prácticamente para acampar. Viernes, sábado y domingo. Están todos invitados aquí en Shepherd, Texas. 151 Bones Way Lane,
151 Bonsway Lane, Shepherd, Texas 77371. Habiéndoles invitado para este evento tan importante, procedemos ahora a la oración para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias, Señor, por una nueva semana que nos permite estar aquí para servirle, para ponernos en sus manos y para que usted, Señor, nos utilice y nos guíe en el estudio de esta lección, de esta semana, que es la última, pero que, Señor, en lo personal me ha sido de mucha bendición todas estas lecciones. Así es que quédese con su pueblo alrededor de la faz de la tierra y ayúdenos y prepárenos, Señor, para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo que viene. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado, como dije, a la última lección y Pablo está por llegar a Roma. Ya es poco lo que le queda de distancia. Han encallado en esa isla donde el barco completamente se ha destruido, completamente esa navegación, esa embarcación, ya no sirve más. Pero todos se han salvado y todos han ido a esa isla que no saben cómo se llama, no conocen a sus habitantes, y va a entrar Pablo con todos los soldados, con todos los demás presos, con todos los que venían a bordo del barco. Van a entrar allí y vamos a mirar qué sucede. Y vamos a ver después también cómo de ahí salen hasta llegar a Roma. Bajo el título En cadena de honor, ¿qué nos dice el versículo de memoria, hermano Tony, por favor? Sí, en Hechos 28 dice: sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Interesante que esta es una profecía en la cual habla que la palabra que era primeramente para el pueblo de Dios, pero ellos no se sintieron dignos de ella, no fueron dignos de ella, y pasó a los gentiles. Y aquí dice, y ellos, los gentiles, oirán. No está diciendo los gentiles la van a aceptar todos. Dice que la oirán. Y esto se está cumpliendo porque al menos los que estamos aquí no somos del pueblo de Israel. Somos gentiles. Pero ha llegado hasta nosotros. Y gracias a Dios que nosotros la hemos oído. Muchos la han escuchado, pero no le han puesto atención, no han tenido interés en saber de su salvación. Y es su salvación la que está en juego. Pero por misericordia de Dios, tú y yo, hermanos, hemos escuchado, la hemos oído, pero la hemos recibido también. Y estamos en el camino correcto, estamos en el camino a nuestro verdadero hogar, que es la patria celestial. Alégrate, mi hermano, mi hermana, porque tú estás en el correcto camino, y si no estuvieras, esta es la invitación que te hace el Señor para que también estés en el camino. Amén. No cabe duda que Pablo, donde quiera que llegó, tuvo que buscar la manera de romper con ese prejuicio de los judíos para con los gentiles. Y en esta ocasión, aunque nos estamos adelantando en los hechos, estas palabras son dichas a los judíos cuando él ya había llegado allá a Roma. Los mandó a llamar y dentro de todo lo que les dijo, sepan que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Cómo pudieron haber dicho ellos? ¿Cómo se te ocurre, Pablo? Si esto es lo que te ha causado problemas con la iglesia por andar diciendo esto y por andar asegurando todo esto. Pero Pablo se lo dice claramente: sepan que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos la van a escuchar. En el sentido de que ellos no la van a rechazar. Tal vez, como dice el hermano Tony, no en su mayoría, pero lo que está diciendo Pablo es
ellos no van a rechazar el mensaje. Ustedes se cierran a esta verdad que tiene que ver con Jesucristo. Él es el Mesías. Ustedes no quieren reconocerlo. La salvación que ha llegado a través de Jesucristo. Pero sepan que los gentiles, ellos sí la van a oír, porque esta salvación también es para ellos. Oh, hermanos, Pablo estaba bien compenetrado en lo que tenía que predicar. Y aunque esto le había traído problemas con los judíos allá en Jerusalén, aquí en Roma, el mensaje no lo cambia. Y gloria a Dios, porque no cabe duda que la salvación que dijo Pablo, que también era enviada a los gentiles, oh hermanos, nosotros por su gracia la hemos alcanzado, porque nosotros somos esos gentiles, como dijo el hermano Tony. Qué gozo, hermanos, qué privilegio, que nosotros ahora también seamos de ese Israel espiritual. Amén. Y que nosotros también, hermanos, seamos ahora salvos por la gracia de Jesucristo, como lo fue Pablo, como lo fueron los discípulos, como lo fueron los cristianos primitivos, como lo fueron los judíos que se convirtieron al cristianismo, hermanos. Qué hermoso saber que nosotros también ahora, por su gracia, por la gracia de Cristo, también somos salvos. Hermano Carmelo, ¿qué nos dice el don profético? Bueno, aquí la sierva del Señor en la Review and Herald del 11 de septiembre de 1888 dice: el poder de la persecución no puede obstaculizar el efecto de la palabra de la verdad en los corazones y las conciencias. Pablo podía estar atado, podía ser un prisionero encadenado, pero la palabra de Dios no podría ser detenida. Cumpliría la tarea para la cual había sido enviada y las fuerzas humanas no podrían impedirlo. Aquí, hermanos, a mí me causó un poquito el título. Dice: en cadenas de honor. Pues nosotros sabemos, hermanos, que cuando alguien está en cadenas, pues eso no es mucho honor, ¿verdad? Nosotros sabemos que es por algo que se violó, se hizo, ¿verdad? Pero aquí, ya viéndolo por el lado de Pablo encadenado, como él dijo, ¿verdad? Pues es un honor padecer por Cristo. Y aquí, pues aquí vemos que es un honor las cadenas que Pablo allí, durante todo ese tiempo, ¿verdad?, que él tuvo que soportar. Vemos allí que aún así la palabra del Señor no estaba encadenada. Pero cuando está hablando aquí, ¿verdad?, en ese versículo de memoria, a mi mente vino que eran unos judíos que llegaron allí y no conocían todavía el trasfondo de todo, porque él iba en calidad de encadenado. Pero ya cuando lo empezaron a escuchar, ¿verdad?, algunos, dice, pues sí, como dice el versículo 25, dice el 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y dice Pablo, fíjese allí, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí les está hablando precisamente de una profecía de Isaías, ¿verdad?, del mismo pueblo, y es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando hoy en día también, hermanos? Cuando a ti te hablan de la verdad presente, cuando a ti te hablan muchas veces hasta de cosas que tú has pasado, como adventista te estoy hablando. Ahí vemos, hermanos, realmente que cerramos nuestros oídos y tapamos nuestros ojos para no ver que lo que se nos está enseñando es la verdad que tiene que salir, porque la verdad siempre sale a la luz. Así es que ahí, hermanos, pues hay mucha gente hoy en día que está navegando entre dos aguas. Conoce la verdad, pero quiere seguir por ciertas cosas ahí donde está, en el grupo donde está, en la iglesia donde está. Quiere estar porque está a gusto, porque tiene un buen cargo, por esto, por lo otro. Y aún sabiendo la verdad, hermanos. Veníamos hablando el hermano Tony en el camino, ¿verdad?, que hay hermanos que hemos hablado con ellos y sí están de acuerdo y asienten, pero siguen allí, hermanos, como que
como que hay algo que los detiene, como decía antes, a veces el puesto, a veces porque las amistades, ¿qué dirá? Que yo me voy para allá, hermanos, pero hay que seguir a Cristo, hay que seguir su verdad, ¿eh? Y sabemos que va a haber división aún hasta en la familia, pero aquí, hermanos, aquí el apóstol dice que aunque él estaba atado y también podía ser un prisionero encadenado, pero la palabra del Señor no podría ser detenida. Lo vimos ahí en toda la travesía, el testimonio que él dio, lo vimos ahí en Roma, cómo está. Y hermanos, con esa libertad que el Señor le proporcionaba al trabajar con este centurión, con Julio, ¿verdad? Que él dio unas referencias muy favorables cuando llegó allá a Roma y todavía se le permitió libertad de poder estar, pues, bueno, creo que me estoy adelantando, pero, ¿verdad? De poder seguir con la palabra a diestra y siniestra, hablándoles a todos. Bueno, así como dijo el hermano, nos adelantamos, pero vamos para atrás, porque debemos de retomar el relato histórico a partir de donde quedó la semana pasada, es decir, donde encalló el barco, en esa isla donde ellos llegaron, que por cierto se llamaba Malta. Así que bajo el subtítulo en la isla de Malta, hermano Tony, ¿cómo fueron recibidos los náufragos allí? ¿Y qué permitió a Pablo revelar inmediatamente el poder de Dios? Sí, ahora vamos a leer allí en Hechos 28 del 1 al 6, como dice la palabra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Nuevamente se manifiesta el poder de Dios por medio de Pablo. Cuando él va a recoger más ramas, palos para continuar con el fuego, allí estaba una víbora, y los nativos sabían que era una víbora venenosa. Y cuando vieron que echó las ramas al fuego y la víbora quedó allí colgando de su mano, dijeron: este es un homicida, esta es una persona, un criminal que no murió en el mar en esta tormenta, pero la justicia divina se ha encargado de él, y esa víbora lo mordió, en cualquier rato muere. Pero al ver que nada le pasaba, entonces ahora dijeron: este es un Dios. Ahora lo querían, o sea, pensaron que era una divinidad. Pero traigámoslo a nuestro tiempo y especialmente en nuestro tiempo lo que está pasando. De acuerdo al entendimiento de estos nativos, ellos sabían que esa víbora era una víbora venenosa. Por eso dice que esperaban que se hinchara o que en cualquier momento cayera muerto. ¿Por qué esperaban los nativos que en cualquier momento cayera muerto Pablo? Porque ellos sabían que era una víbora peligrosa, venenosa, mortal. Pero, ¿qué le dijo el Señor, o qué dijo el Señor en Marcos? Que a todos los que creyeran en su nombre echarían fuera demonios, agarrarían víboras, y si tomaran cosa mortífera, veneno, no les pasaría nada. Esa es palabra de Dios y esa se cumple, hermanos, porque Dios no deja escrito algo
que Él no va a apoyar, que Él no va a soportar. Lo que Él dice, Él lo apoya. Y aquí lo vemos con Pablo. Eso es para ti, eso es para mí. Hermano, el Señor te dice, no importa qué virus venga, si tú estás conmigo, no te va a pasar nada. Y como ya lo ha repetido el pastor varias veces, y si nos pasara, estando en los caminos del Señor, gloria a Dios, más pronto descansamos. En este mundo no hay nada bueno de que a qué aferrarnos, hermano. Aquí estamos de paso, y si descansamos, gloria al Señor. Descansar en los brazos del Señor es tener la vida eterna, hermano. Pero qué lección la que nos dan los paganos, hermanos. A veces los paganos dan mejores lecciones que algunos cristianos. Pues ellos, miren ustedes, siendo naturales, y saben que el término naturales realmente es bárbaros, porque ellos no eran ni griegos ni romanos, pertenecían a las tribus bárbaras. Paganos, hermanos, esos hasta donde usted se pueda imaginar. Y pudiera uno pensar que estos paganos que no tienen conocimiento de Dios podrían haberse aprovechado de todos estos que venían ahora allí en calidad de náufragos y que pues ni conocían esa isla. Podrían haberse aprovechado de la situación y haberles hecho hasta, no sé, algo, o sacrificarlos a algún dios de ellos. Pero hermanos, la amabilidad con que los trataron, la compasión con que los trataron, dice Lucas, nos trataron con no poca humanidad, es decir, con mucha humanidad, es decir, se pasaron de amables, porque vinieron y tomando en cuenta que veníamos con ese gran frío y todos mojados, vienen y rápido agarran leña y encienden una hoguera para que nos calentemos. Oh, hermanos y hermanas, aprendamos esto, hermanos, a ser compasivos con la gente. Haz el bien sin mirar a quién. Estos paganos no tenían el conocimiento de Dios. Y sin embargo, miren, actuaron de acuerdo a los dictados de su conciencia allí. Y la conciencia les indicó, sean amables con los extranjeros, sean amables con los que no son de aquí de la isla. Atiéndanlo bien, acogen, denles una buena acogida. Y Pablo ante eso, hermanos, ni lerdo ni perezoso se les une a buscar también ramas. Pablo no se rebaja, como quien dice, no lo ve como algo de que se tiene que rebajar a eso porque es el apóstol. Él también se pone a buscar ramas. Y allí entonces es cuando de una de las ramas que sintió el calor, la víbora sale y se le que pega aquí en el brazo. Hermanos, son datos históricos, pero dentro de los datos históricos quería destacar esto, para que nosotros seamos compasivos. Hermanos y hermanas, una de las cosas que siempre se dice, ustedes tienen la verdad, pero les hace falta amor. Ay, qué vergonzoso es eso, hermanos. Allá en las otras iglesias no está la verdad, pero son llenos de amor. Allá el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Pero aquí, mucha verdad, pero poco amor. Oh, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, pidámosle a Dios que nos dé un corazón compasivo como los bárbaros de Malta, en el sentido de que atendamos bien al extranjero, a la persona que no es de nuestra fe, a la persona, hermanos, que no es de nuestra raza. Hermanos, nosotros tenemos a Cristo, reflejemos a Cristo en el trato para con los demás. Tremendo esto. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué nos dice el don de profecía? Bueno, aquí en el libro Mi Vida Hoy, en la página 345, dice: las manos de Pablo recogieron la leña que dio fuego para calentar a los pasajeros heridos. Cuando estos vieron la víbora venenosa que se le había enrollado en el brazo, quedaron aterrorizados. Pero Pablo con toda calma la sacudió sobre el fuego, sabiendo que no lo dañaría, porque confiaba implícitamente en Amén. Dios. Pues ya está de más, ¿verdad? Ya se dijo todo. Aquí también lo que acabo de leer, hermanos. Lo único que me queda decir realmente que
siempre debemos de recordar esas promesas del Señor, siempre, porque va a llegar momentos en los cuales vamos a necesitar acordarnos y confiar, saber que el que las dijo, pues es el que lo cumple. Fíjense como lo estaba diciendo el hermano Tony aquí en Marcos 16:17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, estas promesas son para nosotros, para ti, para mí. Así es que, hermanos, ahí Pablo no se inmutó, no se asustó, y mucho menos, ¿verdad?, al ver la cara de expectación de estos personas de allí, de esa isla, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? Porque ellos conocían las clases de víboras y sabían que esa víbora era una de las más venenosas. Así es que esperaban ellos un resultado funesto, ¿verdad? Y como ellos mismos expresaron, bueno, pues escapó del naufragio, ¿verdad? Pero como quiera la justicia lo ha alcanzado con esta situación ahora. Así que pues a mí no me queda mucho que hablar, hermano, pero sí, eso sí, una cosa, confiar en el Señor, en sus promesas que siempre estén en nuestra mente. Pero ¿qué pasó, hermano Carmelo, después de esto? Porque parece que el Señor le permite a Pablo aquí que pues sea una bendición para estos isleños. ¿En qué forma? Dios le dio a Pablo la oportunidad de ministrarles a Bueno, ellos. vamos a seguir aquí en Hechos 28, pero ahora del 7 al 10. Hechos 28, del 7 al 10 nos dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Así es que aquí vemos Leas el 10 también. el 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, aquí vemos el resultado, ¿verdad? El agradecimiento de los de estas tribus que vivían allí, ¿verdad?, por todos esos favores, y que fue algo que ellos no conocían, hermanos, porque como se leyó al principio, ellos cuando vieron que no le pasó nada a Pablo, ya ves lo que dijeron, ¿verdad?, un Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, ya cuando ya se desarrolla, porque estuvieron varios días allí, cómo el poder de Dios se manifestó y cómo Pablo fue el instrumento ahí para sanar al padre del jefe de esta tribu, y aparte de eso a todos aquellos que tenían enfermedades. Como vemos, hermanos, qué bendición poder ser un hijo de Dios donde quiera y en cualquier situación. Aquí lo estamos viendo que Pablo pues se dejó usar como en todo momento que él estuvo en su vida. Así nosotros, hermanos, si el Señor te quiere usar donde quiera que estés, hazlo de todo corazón, hazlo porque sabes bien que es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que se va a llevar la honra y la gloria. Así es que nosotros aquí estamos viendo que en toda esa travesía, ¿verdad?, el Señor tenía un propósito para que su palabra fuera difundida y fuera conocida, aún en esta isla de Malta, como esa tribu también conoció al Dios Altísimo, al Dios vivo, al Dios que tú y yo servimos, hermano. Así es que Dios nos bendiga. Dice la palabra de Dios que seamos hospitalarios, porque algunos, dice sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Y Publio, el hombre más importante de la isla, quizá el gobernador de la isla, él era, hermanos, podríamos decir rico en bienes de este mundo, pero también era rico en buenas obras, porque si ustedes ven, dice que los recibió en su casa. Y allí dice, por 3 días, solícitamente, hermanos, pues los atendió. Y entonces, qué bendición para Publio,
La providencia de Dios, hermanos, permitió que el papá de él estuviera enfermo en esos días, para que se pudiera manifestar el gran poder de Dios y esos paganos, esos bárbaros supieran quién es el Dios de Pablo, quién es el verdadero Dios. Y así nosotros vemos que Pablo, hermanos, por medio de la gracia de Dios, recompensa la generosidad de Publio, dándole en el nombre de Jesucristo la sanidad a su padre. La disentería era una enfermedad que era el resultado de una mala higiene que se daba en esos tiempos. Pero cuando Dios, hermanos, cuando Dios quiere sanar a alguien, hermanos, no hay enfermedad difícil, no hay enfermedad imposible de sanar. Así que el Señor se manifiesta acá, y de la gran fiebre y de la disentería, el papá de Publio es, hermanos, sanado después de haber orado y de imponerle las manos. Qué testimonio, hermanos, para Publio, y qué testimonio para todos los habitantes de la isla, que dijeron: hombre, aquí ha venido una bendición, vamos, llevemos los enfermos donde Pablo. Y ahí venían, dice, los que tenían enfermedades y eran sanados. ¿Y qué hicieron ellos? Pues, hermanos, si ya habían sido muy generosos, muy hospitalarios, muy receptivos, pues, ¿qué hicieron? Darles todavía más bendiciones. Pues les honraron, dice, con más atenciones. Sin duda, hermanos, les dieron todo lo que pudieran necesitar en cuanto a alimentación para el resto del camino. ¿Qué ejemplo nos dan los bárbaros de Malta? ¿Qué ejemplo nos dan los paganos de Malta? Y allí ellos supieron del Dios de Pablo. Hermano Tony, para cerrar, ¿qué nos dice el don de profecía? Sí, en Hechos de los Apóstoles, la página 356, dice así: durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Melita, que es el nombre que se le dio después a Malta, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable, el Señor obró mediante ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Amén. Esa isla, yo me imagino, yo creo que toda la isla se convirtió al Señor, o la inmensa mayoría, porque vieron el poder de Dios por medio de un siervo de Dios. Casi en todas las tribus bárbaras siempre hay un médico, hay un doctor, a los cuales se les conoce como brujos. Y yo creo que allí no era la excepción, aunque la Biblia no lo menciona. Pero aquí, al ver que la víbora mordía a Pablo y él no moría, y luego después él ora por el padre de este Publio, jefe de la tribu, y sana, dice que entonces trajeron a los enfermos y eran sanados. ¿Por qué trajeron a los enfermos? Porque confiaron, creyeron que en Pablo había un poder. Tal vez no entendían de dónde provenía, porque lo confundieron con un Dios, pero sabían que Pablo tenía algo especial que ellos no tenían. Y Pablo y los demás aprovecharon para hacerles saber de quién se trataba, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que aprovecharon la oportunidad para predicar el Evangelio de manera notable. Y el Señor obró ahí. Hermanos, no hace falta que tú te digas que eres cristiano cuando tú vives tu vida como cristiano. La gente lo va a saber. Y eso es lo primordial. Y para eso Dios nos está llamando. Eso no quiere decir que, bueno, entonces alguno pudiera decir, entonces hermano Tony, pastor Orlando, hermano Carmelo, mire, yo tengo un enfermito aquí en mi casa, vengan y lloren por él para que sane. Al cabo ustedes confían mucho en Dios. Hermano, es que nosotros no sanamos. El ser humano no sana.
El que sana es Dios. Y Él lo hace cuando Él quiere y con el que Él quiere. Porque Él sabe con quién lo hace. ¿Qué tal si se está pidiendo sanidad por una persona que sus planes son nomás sano y me voy a ir a hacer esto, aquello, otro? Andar viviendo la vida ahora sí lejos del Señor. No, el Señor sabe cuándo lo hace y cómo lo hace. Uno es instrumento solamente que confía en la voluntad de Dios. Amén. Quería, hermanos, volver a destacar el asunto de la generosidad. Y es que toda generosidad Dios la recompensa. Porque la generosidad de los de Malta, ¿cómo fue recompensada? Con sanidad para todos sus enfermos. Todo ser humano que sea bondadoso, que sea misericordioso, que haga actos de caridad, que muestre ese amor, esa bondad para con otros, eso, hermanos, no va a quedar sin recompensa. Dios lo va a recompensar de la manera que Él considere. Y en el caso de los de Malta, fueron recompensados todos al serles sanados todos los que estaban enfermos. Y Pablo, hermanos, aprovechó de hacer lo que siempre tiene que hacer un cristiano donde quiera que Dios lo ponga. Amén. Mira, Pablo llegó allí como extranjero, como un náufrago. Y bien podría decir, pues yo aquí, yo ni para acá es que vengo, yo voy para Roma, aquí no me, yo todo lo que voy a hacer lo voy a hacer allá. Dios ha permitido que pases por aquí. Dios ha permitido que naufragues en este lugar, porque aquí hay paganismo y aquí hay que levantar la luz. Y Pablo, hermano, donde Dios lo ponía, ahí testificaba. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿Dónde nos ha puesto Dios? A lo mejor nos ha puesto allí en esa compañía donde trabajas, mi hermano. A lo mejor nos han puesto en un vecindario. A lo mejor estamos en este país o en otro país. Hermano, donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que Dios nos ponga, allí demos testimonio del Dios a quien servimos. Y allí, hermanos, hagamos la obra de Dios como Pablo la hizo en ese lugar. Miren qué bonito que pareciera como que estamos leyendo los evangelios. Porque en los evangelios es donde se dice que cuando Cristo estaba, dice que le traían los enfermos de todas partes y eran sanados. Pues aquí en Hechos dice que con Pablo ocurrió lo mismo allí en Malta. Pareciera como que el evangelio otra vez, ¿verdad? Lo estamos aquí viviendo porque Pablo está experimentando lo mismo cuando le están trayendo los enfermos. Así, hermanos, debemos entender para qué nos ha llamado Dios, la misión que nos ha encomendado y, hermanos, que la debemos de cumplir donde quiera que estemos. Precisamente, varón, eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Que donde quiera que tú estés, hermano, hermana, yo, podamos dejar huella y podamos dejar huella del poder de Dios, de la bondad de Dios. A mí me recordaba que la palabra de Dios dice que Abraham, donde quiera por donde él pasaba, siempre dejaba huella. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que dejaba? Levantaba Un altar, levantaba un altar. Y la persona que andaba por ahí sabían quién había estado ahí, quién había pasado por allí. Ahí podemos ver, hermanos, realmente que el cristiano siempre también tiene que dejar huella, pero que sea una huella para vida eterna. Así vemos aquí que esta tribu, ¿verdad? Cómo Dios mueve las cosas, cómo esta tribu, ¿verdad? Siendo desconocidos, siendo náufragos, siendo gente que no, pues no, aparte de eso, viéndolos a unos encadenados con otros. Entonces, fíjense la hospitalidad que ellos muestran a pesar de no conocer a Dios, de no conocer las cosas de Dios. Pues ahora, ¿qué se puede decir de nosotros, hermanos? Que nos decimos hijos de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Llega algún hermano, alguna familia a la iglesia, llegan de visita y ellos esperan que alguien les ofrezca hospedaje. Y no hay nadie. A veces se tienen que quedar por ahí en un hotel. Ay, hermano, qué tristeza es eso. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude y que estas lecciones hagan el efecto para lo cual el Señor los ha mandado. Sí, la verdad es que tenemos mucho que aprender. Amén, Sí, exactamente. eso que mencionó usted es verdad. A veces Dios nos ha bendecido con una casa, lo que tengamos para vivir. Y a veces hasta podemos hospedar a alguien por allí
No sé por qué le ponemos excusas, Sí. decimos no. Aprendamos, hermanos, aprendamos de los paganos de Malta y cambiemos nuestra manera de ser y pidámosle a Dios que podamos ser más bien pues los representantes dignos de Él aquí en la tierra, Amén. con la atención que le demos a las personas. Dios nos ayude para poner por obra esta lección. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te agradecemos por enseñarnos cómo debemos de ser todavía cuando tenemos la luz, cuando todavía, Señor, somos cristianos. Te agradecemos por hacernos ver, Señor, cómo debe ser un ser humano. Gracias, Señor. Así, Padre, generoso, dadivoso, hospedador, como lo fueron estos paganos Sí, que no te Señor. conocían. Padre, gracias por amonestarnos de esta manera y hacernos sentir que no estamos bien. Todavía, Padre, hay algo en nosotros que se tiene que despertar y es la compasión para el prójimo. Es, Señor, eso de ver cómo ayudamos. Te agradecemos por hacernos ver esto y, Padre, te rogamos que nos ayudes para que donde quiera que estemos, nosotros seamos de bendición. Amén. Donde quiera que vayamos, seamos de bendición. Que donde quiera, Señor, tú nos pongas o permites que estemos, allí, Padre, testifiquemos de ti, como lo hizo Pablo. Sí, sí. Se confundieron, pensaron que era un criminal. Después dijeron, este es un Dios. Y Pablo les dijo, sin duda con lo que hizo, les dijo, no, yo les represento al Dios Todopoderoso, al que Gloria a ustedes Dios. no conocen. Amén. Mírenlo, yo le oro, yo le clamo a Él, pongo las manos sobre ustedes y Él es el que los sana. Sí, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser un testigo tuyo en todas partes, independientemente de las circunstancias por las cuales estamos en ese lugar. Amén. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.